Señor le bendiga, hermano. El periodo de la guerra en nuestro país fue un periodo muy difícil. Algo que parecía haber sido una revolución que iba a durar unos cuantos años o unos cuantos meses quizás, desde el punto de vista de los estrategas gubernamentales, se terminó volviendo en una guerra civil que duró casi una década, un poquito más de una década. Y uno de los lugares más difíciles de penetrar para el ejército salvadoreño fue el cerro de Guazapa, justamente donde yo vivo. No vivo en el cerro, pero un poquito me falta. Pero fue un lugar bien difícil para el gobierno, a pesar de que tenían una base militar en un lugar que se llama El Roblar. Tienen ellos una base militar que está prácticamente a la mitad del cerro y donde normalmente llegaban provisiones, llegaban helicópteros. Pero cuando se trataba de perseguir a la insurgencia, a los guerrilleros, recuerdo que generalmente había bombardeos, la artillería disparaba con los cañones al cerro y se oía a veces casi todo el día, 2 días seguidos. Y la situación era que nunca podían terminar o matar a la guerrilla. Y una de las cosas que se sabía de ellos, aunque ya se sabía en el tiempo de la guerra, es que ellos para ese tiempo tenían algunos refugios antiaéreos que eran llamados tatús. Estos tatús eran como cuevas donde ellos, al escuchar o al escuchar el avión, escuchar el helicóptero, inmediatamente se metían allí y era como cuevas inmersas en la misma montaña, donde algunas veces adentro tenían hasta camas, o sea, caían las bombas afuera y ellos pues ni viento les caía, ¿verdad? Porque estaban a varios metros bajo tierra. Y esa fue una de las estrategias que usaron para defenderse, tener un refugio seguro cuando los ataques venían de parte del enemigo, en este caso del ejército salvadoreño. Pero los creyentes tenemos un refugio aún más efectivo y seguro. Más que cualquier tatús o cualquier búnker, los creyentes tenemos refugio en Dios. Y no sé si lo han notado, pero en las últimas semanas todos hemos estado lidiando con diferentes situaciones, diferentes aflicciones. Y aunque es normal, porque el Job en el capítulo 5, versículo 7 dice que así como el hombre o la chispa sale al aire, así el hombre nace para sufrir. Es algo que él está diciendo, un momento difícil de su vida, donde está afrontando diferentes circunstancias, y como congregación no vamos a ser exentos a las aflicciones, a los problemas, a las angustias. La clave está en cómo yo afronto, cómo me sobrepongo a esas aflicciones. Y solo tenemos un lugar, un escondedero, un refugio, y ese es el Señor. Por eso, de manera providencial de parte del Señor, estamos estudiando los salmos, y hoy nos toca estudiar el Salmo 46, y es un salmo precioso. Ha sido la fuente de tranquilidad, de confianza y de consuelo para muchos creyentes a lo largo de la historia. Uno de ellos, quizás el más sobresaliente, Agustín, y otro de ellos en el periodo moderno fue el hermano Martín Lutero. Lutero inspiró el himno de Castillo Fuerte es nuestro Dios, basado en este salmo. De hecho, cada vez que él se encontraba en diferentes circunstancias de abatimiento, él pedía que se le leyera o cantaran este salmo, porque ha producido una fuente de confianza en los creyentes a lo largo de la historia. Así que vamos a leer el Salmo 46, comenzando de la superinscripción, porque recuerden que creemos que la superinscripción
era parte del manuscrito original y debe leerse como palabra de Dios. Dice Dios en su palabra al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Vamos ahora. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites disfrutar junto a nuestros hermanos de tu palabra. Sabemos, Señor, que tenemos un solo escondedero, un solo refugio, un lugar seguro cuando apelamos a ti, venimos a ti buscando tu cuidado, Señor. Aunque las situaciones en nuestras vidas no parecen estar mejorando y algunas veces en lugar de eso parecen estar empeorando, sabemos, Señor, de que tenemos un refugio en ti. Queremos hoy venir delante de ti a disfrutar de ese refugio. Te agradecemos y es en tu nombre que se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Este salmo tiene algunas particularidades importantes. Se cree de que forma una triada, fueron cantos o salmos para alabanza. Generalmente tienen el objeto de alabar a Dios. El 46, 47 y 48 son tres salmos que al parecer se cantaban unidos. Y además el salmo tiene algunas cualidades muy interesantes. El autor de los salmos, o algunos autores de los salmos, cuando quieren resaltar alguna cosa, escriben de una manera determinada. Hay una forma de escribir, sobre todo en la poesía, aunque también en la narrativa ocurre, y también en las cartas. Hay una forma de escribir llamada de quiasmo. El quiasmo lo que hace es que centraliza la verdad relevante, lo que el autor quiere resaltar, o la verdad principal que el autor quiere resaltar, en el medio. Es como ir poniendo un sándwich, así lo ilustran muchos teólogos, un sándwich con pan arriba y pan abajo. O sea, las verdades, hay verdades secundarias que están en los extremos, hay otras verdades secundarias que van decreciendo y cada una de ellas es paralela. Las verdades de los primeros versículos se repiten en el final del versículo, y así las verdades de la segunda sección se repite en la penúltima sección, y así va hasta llegar a la parte central, donde la parte central es lo que el autor quiere resaltar. Y eso es importante para entender cuál es la idea principal del pasaje. Es lo que el autor inspirado quiso resaltar. No podemos resaltar otra cosa, porque eso es lo que el autor quiso resaltar. Y en este caso está en el versículo 7
esta verdad principal, versículos 6 y 7, donde dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ese versículo 7 lo vuelve a repetir como un coro, lo vuelve a repetir en el versículo 11. Si ustedes se fijan, es idéntico el versículo. Una cosa también importante, hablando del contexto histórico, que es lo que motiva este salmo, porque algunas veces esto también nos da luz para entender lo que el autor quería remarcar, es que este salmo es probable que se haya generado después del ataque asirio a Jerusalén, año 701 antes de Cristo, recordarán, a cargo de Ezequías. Ahí lo pueden encontrar en Isaías 38, si no me equivoco, y en la carta a las crónicas, o también en los libros de crónicas y en los libros de reyes. Usted puede encontrar ese ataque del rey asirio, o del imperio asirio, contra Jerusalén, que no pudieron conquistar. No pudieron conquistar por una sola razón: el cuidado y la defensa que Dios hizo de manera sobrenatural sobre ese ejército numeroso, por cierto. Entonces, en este salmo hay tres pilares que sostienen la confianza en Dios en los tiempos de incertidumbre o de aflicción. Esto para que nosotros también podamos aprender a fortalecer nuestra confianza en nuestro buen Dios y Salvador en los momentos difíciles de nuestra vida. Como le digo, no sabemos, no creemos en las coincidencias, no creemos en el destino, pero sí creemos en el Dios soberano que gobierna todas las cosas y cada cosa la pone en su lugar, en un momento específico y con un propósito específico. Nuestras aflicciones no están dadas simplemente para hacernos sentir mal, están dadas con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Comencemos entonces allí con uno de los tres pilares que sostienen nuestra confianza en Dios, y es, en primer lugar, los versículos 1 al 3, encontramos que Dios es refugio seguro. Esto pareciera obvio, pero algunas veces lo olvidamos, y lo olvidamos muy a menudo. Parece que Dios no es nuestra primera opción en las aflicciones. Dios no es lo primero. Y noten cómo comienza el salmista al músico principal de los hijos de Coré, salmo, dice allí, sobre Alamot. Alamot, esta expresión, el salmo comienza entonces con esta expresión que es muy, muy interesante. Este salmo en particular usa esta expresión y no se vuelve a usar en los salmos. Esta expresión, Alamot, es un término muy particular. La Septuaginta, la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, traduce esa expresión Alamot como niñas. Esa es la expresión traducida de manera literal. Ahora, creemos que más que hablar de niñas, pareciera que, de hecho, ya que es parte de la superinscripción del Salmo, pareciera que es una referencia a un tono musical. Y algunos expertos sostienen de que este tono musical es un tono agudo y algo parecido a un soprano, dicen ellos. Yo no sé de música, ¿no? Le acabo de estar preguntando al hermano Víctor, pero me dejó mal. No lo entendí. Así que pregúntenle usted, tal vez usted sí, yo soy el que me cuesta entender a las hermanas. Pero es un tono soprano, un tono agudo, me dijeron. Ahora, lo cierto es que probablemente es una voz fuerte, es una voz que el autor quiere resaltar, de que el salmo, como se lo está dirigiendo al director del coro, quiere que este salmo, en otras palabras, se cante a todo pulmón. Él quiere que esto que va a decir, va a escribir en este salmo, sea algo que resuene en los oídos del mundo entero, que la congregación en general
pueda cantar estas verdades delante del mundo en general y el mundo pueda escuchar lo que su pueblo, lo que el pueblo de Dios sabe y declara de su Dios. La expresión se usa en el primer libro de Crónicas 15:20, donde Zacarías, Raziel y Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, que cantan con salterios sobre Alamot, dice, ahí es donde se vuelve a usar esa expresión, Alamot. Luego en el Salmo 9 se traduce al español dentro del Salmo como Mutlaben, en el Salmo 9. También en otra parte se traduce como doncellas, en el Salmo 68:25 y en Cantares 1:3, esa es la traducción que tiene de Alamot. Bueno, parece que es de hecho un tono musical, la forma en cómo ya lo he explicado, el autor quería que se cantara este salmo. Ahora notemos por favor el plural. El autor comienza diciendo, no comienza hablando de sí mismo, no comienza hablando de él en particular, sino del pueblo en general. Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, por tanto no temeremos. Note, todo en plural. El autor, aunque él podría dar sus propias convicciones, está seguro que su pueblo también tiene esas convicciones, que Dios es su amparo. El diccionario alude a refugio, a un albergue en sentido figurado. Es una cueva, una guarida donde alguien se resguarda por alguna situación en particular. Amparo se llega a traducir como abrigo, refugio, y de forma gráfica como una madriguera que brinda tanto calor como protección de los depredadores. La Nueva Versión Internacional, de hecho, traduce esta expresión amparo como refugio, como un lugar de refugio. Lo mismo hace la Nueva Biblia de las Américas. La idea es que de un lugar que resguarda de las amenazas y es lo suficientemente seguro como para generar tranquilidad. Para el salmista, Dios es ese refugio, Dios es ese amparo, Dios es ese lugar donde él puede descansar confiadamente, donde él puede estar tranquilo, sabedor de que nada que Dios no haya decidido va a ocurrir. Pero también agrega algo. No solo es el lugar de refugio, no es solo donde yo me puedo refugiar como creyente, como el pueblo de Dios, sino también es fortaleza, porque ambas cosas son necesarias en una aflicción, en la aflicción. No solo el amparo de Dios, que es algo básico, algo necesario y fundamental, sino también la fortaleza. Esa fortaleza que da solo el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones, dándonos, asegurándonos por medio de su palabra, recordándonos su palabra continuamente, trayendo a nuestra memoria la forma en cómo Dios ha actuado antes, cómo actuó con su pueblo. Eso nos da fortaleza, nos da fortaleza. Y noten que el autor quiere resaltar también el hecho de que Dios es nuestro auxilio, pero no un auxilio cualquiera que llega cuando se le da la gana, sino en el momento adecuado, en el momento justo. Él es nuestro pronto auxilio. En el momento adecuado, en el momento más aflictivo, en el momento de mayor desesperación, es cuando Dios se vuelve también nuestro pronto auxilio. Esto también alude a lo que el autor de Hebreos extrae, hablando sobre lo que es Dios también para el creyente, lo que es Jesucristo para el creyente. El salmista, basado en la experiencia, ha contemplado que Dios siempre actúa a su tiempo para salvaguardar a su pueblo.
Dios no garantiza que su pueblo no pasará aflicción. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús nos dijo, y no fue una posibilidad, no está en subjuntivo para pensar en una posibilidad, sino está en indicativo, es algo seguro. En el mundo tendréis aflicción. Y ahora, ¿por qué en el mundo tendremos aflicción? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Job dice que así como las chispas salen del fuego, así el hombre nace para sufrir? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay una razón, y ese es el pecado. El pecado en el mundo hace o provoca también nuestra aflicción. No solo el pecado nuestro, el pecado de la primera pareja. Recuerdan, la tierra está maldita por Dios. Desde Génesis 3, la tierra ha sido declarada bajo maldición de Dios. Sin duda, para el salmista, Dios es su refugio, es la fuente de su fortaleza, es el ayudador oportuno que llegará en el momento adecuado cuando Él decida acabar con las situaciones que se ha propuesto bajo nuestras circunstancias. Noten que Él agrega que en las tribulaciones, no habla solo de una tribulación, no habla en la aflicción de manera particular de una sola, sino en las tribulaciones, porque sin duda no somos objeto solo del problema de la maldición de la tierra. Tenemos otro enemigo que se llama Satanás, y debemos de estar conscientes de su existencia, de sus demonios, de sus estrategias. Aunque algunas veces la iglesia bíblica ridiculizamos a los pentecostales, porque muchas veces hacen de todo un demonio y de todo está el diablo detrás, ignorando su propia pecaminosidad. Tampoco es saludable que neguemos o que ignoremos sus maquinaciones. Él está allí, Él siempre ha estado allí, y sus demonios están allí para hacernos daño, para hacernos dudar, para hacernos cambiar, para distraernos, para apartarnos de la verdad de Dios, para apartarnos de la promesa de Dios. Eso hacen los falsos maestros. Hacen que nuestra mirada, en lugar de estar en el cielo, esté en la tierra. Hablan de todas las cosas buenas y agradables que tendremos aquí en la tierra, y de todas las cosas, de los deleites que podemos disfrutar si tan solo damos lo suficiente, si tan solo tenemos la fe suficiente. Y si alguien sufre, bueno, es porque no tiene suficiente fe. No, definitivamente no. La aflicción es parte de nuestro peregrinar, decía un hermano ayer, usaba esta palabra preciosa, es nuestro peregrinar, es parte de nuestro camino. No podemos ignorarla, no podemos obviarla, no podemos jugar la vuelta. Si usted piensa que solo tomar una pastilla y quitarnos la aflicción, eso no va a ocurrir, no ocurre. Dios siempre tiene sus propósitos con la aflicción. El salmista traduce aquí estas tribulaciones, habla de angustia, de problemas. De hecho, algunos diccionarios hablan de eso, problemas, calamidades, en un estado de circunstancias muy desfavorables, dice un autor llamado Swanson. Aprietos o aflicción, dice el Vine del Antiguo Testamento. La mayoría de veces se traduce como angustias o tribulaciones, pues son siempre el objeto del corazón del ser humano, esa agitación por no saber qué es lo que está ocurriendo, cómo responder a las circunstancias que estoy enfrentando. El plural magnifica el hecho de la condición de aflicción en la que se encuentra. Sin embargo, el salmista tiene la respuesta, tiene la solución a esa situación. Él dice de que si bien él está pasando por tribulaciones, Dios es su amparo, Dios es también nuestra fortaleza. Aunque este verbo es suplementario, o sea, se pone allí para darle sentido a la oración. De hecho, hay algunos escritores, algunos teólogos que dicen que aquí
parece que está hablando el autor de una experiencia pasada, y teniendo en cuenta el contexto histórico de lo que había ocurrido, parece que él está diciendo Dios fue nuestro amparo, pero otros teólogos afirman con claridad de que si bien el sentido en el pasado, la expresión puede aplicarse para todo tiempo, y es por eso que se coloca es en lugar de fue allí. Dios es nuestro amparo. Por tanto, dice el salmista, por tanto, debido a eso, debido a que Dios es todo eso para nosotros, es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, entonces no temeremos, no temeremos. En consecuencia de lo anterior, el concepto que el salmista y el pueblo que le acompaña se ha formado de esta forma exclusiva de el refugio de Dios, del consuelo de Dios, de la fortaleza en Dios. No temeremos, dice. Esta idea es de que no temeremos hoy, pero no seguiremos temiendo. Nunca, nunca estaremos temiendo. Y no es que no hay ese momento donde yo me pongo afligido por algo. Lo que el salmista dice, no sucumbiremos ante el temor. No dejaremos que el temor nos embargue sobremanera, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro refugio. Claro que enfrentaremos momentos de duda, de dolor, de miedo, pero Él es nuestro refugio. No temeremos, no perseveraremos en este temor, no andaremos atemorizados todo el tiempo. Aunque la tierra tiemble, noten, aquí va a usar hipérboles el autor. Hipérbole es una exageración intencionada para causar un efecto en nosotros. Él usa varias hipérboles aquí de eventos catastróficos que podrían y naturalmente nos ocasionarían temor. Pero él dice, aunque estas cosas ocurran, más bien dicho, aunque estas cosas ocurran, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, que dijo al principio, no temeremos. No temeremos aunque esto ocurra. La tierra sea removida, se traspasen las aguas al corazón del mar, todo eso nos haría temer sin duda. Bastó con que en el ministerio del Señor Jesucristo Él estuviera acostado en una barca y las olas comenzaran a moverse de una manera extraña, tanto que aquellos hombres pescadores experimentados que estaban acostumbrados a lidiar con eso, pensaron, esto no parece normal, esto parece que el Señor debe de levantarse y debe de ver lo que está ocurriendo. Señor, ¿no te da cuidado que perecemos?, le dicen. Y la respuesta del Señor al levantarse es, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? O sea, estos eventos catastróficos podrían ocasionar esa misma reacción que los discípulos, y probablemente lo han hecho en muchas ocasiones en nuestras vidas. La cuestión es que el salmista de lo que está diciendo es que no vamos a perseverar en el temor, sino vamos a ir a nuestro refugio, a nuestro amparo, a quien es nuestra fortaleza. Y el pueblo de Dios siempre ha tenido esta fortaleza. En teoría, los refugios puestos a disposición de las autoridades civiles en medio de las catástrofes nacionales tienen el propósito de resguardar a un pueblo que se ha quedado vulnerable, que está vulnerable, que necesita la ayuda, el socorro de ese momento. Realmente nosotros como creyentes no somos muy diferentes a los refugiados en tiempos de catástrofe. Estamos en un mundo caótico, estamos en un mundo hostil contra Dios y contra todo lo que tenga que ver con Dios. Estamos en un mundo gobernado por la impiedad, por la maldad. Pero arriba de todo eso está Dios teniendo cuidado de todo. A pesar que el mundo está siendo asediado por las huestes espirituales, por el pecado del corazón del hombre
y además por toda la tierra que está bajo maldición, el creyente tiene un lugar donde poner su confianza, tiene un lugar al cual acudir, tiene un lugar en el cual estar seguro. Dios no solo es el más grande refugio, sino el único refugio. Noten que el salmista no dice Dios es uno de nuestros amparos, es una de nuestras fortalezas, es uno de nuestros prontos auxilios. No, Él es el único. Él es nuestro único auxilio, nuestro único amparo, nuestra única fuente de fortaleza. No hay más. No hay más. Tú puedes poner la confianza en cualquier otra cosa, pero evidentemente vas a sufrir las consecuencias. Si tú pones tu confianza en el dinero se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Pones tu confianza en tu salud, puedes perderla en un abrir y cerrar de ojos. Si tú pones tu confianza en tu sabiduría, el Señor te puede poner en unas condiciones donde te vas a dar cuenta que tu sabiduría no tiene ninguna injerencia, ninguna posibilidad. No confiamos en esas cosas. Agradecemos al Señor cuando nos la da, pero no está nuestra confianza en ellas. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro auxilio está en Él. Y noten, después de pensar en esto, que el primer pilar del cual hablábamos depende de nuestra confianza, que Dios es un refugio seguro. También podemos decir en los versículos 4 al 7 que Dios es también nuestro proveedor abundante. Vean, versículo 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Interesante lo del río aquí, lo del río, el río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y esto es mucho más interesante si pensamos en el contexto de ellos. En el versículo 4 el salmista habla de forma metafórica de un río que riega la ciudad de Dios. La ciudad de Dios solo aparece en 2 lugares más en el Antiguo Testamento, esta expresión de ciudad de Dios, que se hizo muy famoso por Agustín, que es una alegoría, hermano. Debemos de entender que muchos de estos autores, los primeros de los padres, después de los apóstoles, se les llama padres en el sentido de los primeros, padres apostólicos, padres antinósticos, padres, y así se les llamó a estos creyentes prominentes, obispos, pastores, que defendieron la fe contra el paganismo. Bueno, Agustín fue uno de ellos, y la forma alegórica en cómo él interpreta los pasajes es evidente, pero una alegoría no es una interpretación literal adecuada. Debemos de tener cuidado con las alegorías, con la alegorización sobre todo, de sacar aplicaciones sin haber entendido de qué trata el pasaje, sin haber discernido de qué es lo que quiso decir el autor original a la audiencia original. Es evidente que el autor está entendiendo que su audiencia sabe de esto, sabe de un río que riega, inmediatamente la gente lo va a conectar. Y es así porque si tenemos en cuenta el contexto, al parecer era una referencia, esta referencia al río tenía una referencia amplia a un acueducto que el mismo Ezequías había fabricado durante estos tiempos para prepararse contra el asedio asirio. Recuerdan allí en segundo libro de Crónicas 32, versículos 3 y 4,
dice, tuvo consejo, está hablando de Ezequías, con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. O sea, él no quería que la ciudad estuviera afuera, rodeada de fuentes de agua, porque eso le daría mantenimiento al ejército enemigo. Él sabía de que en el asedio una de las cosas básicas que necesita un ejército es agua, y si ellos no tenían agua no iban a poder pasar por mucho tiempo. Sin embargo, si eso ocurría con la ciudad adentro, tampoco tenían mucho tiempo de vida, iban a tener la misma oportunidad que los de afuera. Entonces lo que hizo Ezequías, que comenzó a construir un acueducto subterráneo que llegaba hasta la ciudad misma, llegaba brindando una fuente inagotable de agua continuamente, para que el pueblo dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén no tuviera la misma suerte de sus enemigos. El salmista sabe eso y por eso dice que del río sus corrientes alegran la ciudad. Es del río proveyendo un sustento de agua continuo. Y esto también se muestra más adelante en el versículo 30, donde el autor resume lo que hizo Ezequías en 2 de Crónicas 32:30, donde dice, este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. El salmista sabe de que esto que hizo Ezequías no venía fruto de su inteligencia y su capacidad, fue una obra del soberano Dios, de aquel que es nuestro amparo y fortaleza, de aquel que es nuestro pronto auxilio, que previendo lo que iba a ocurrir, dio esta inteligencia para que este hombre pudiera proveer esta agua abundante al pueblo. Un comentarista llamado Michael Wilcock, hablando sobre esto, dice, las únicas corrientes de agua, en el versículo 4, que podían surtir a Jerusalén provenientes del monte, eran las del manantial de Gihón, localizado en la parte oriental de la muralla, sin que diera lugar a un río de proporciones aceptables. El túnel excavado por iniciativa del rey Ezequías conducía esas aguas hasta el centro mismo de la ciudad, habiéndose mantenido ese abastecimiento hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Increíble. De manera que el salmista dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, y esta es la verdadera razón por la que la ciudad no será conmovida. No es solo por el agua. Lo cierto es que el salmista resalta el aspecto de la provisión usando medios normales, impulsando y dando la habilidad a Ezequías para resguardar a su pueblo. Este cuidado, esta provisión de parte de este caudal inagotable de agua no provenía de Ezequías necesariamente, sino de Dios, que guardaba a su pueblo, que previendo lo que iba a ocurrir, proveyó la inteligencia de este hombre. Los versículos 5, 7, Él es un proveedor presencial. Él provee estando Él presente por medio de su presencia. Mientras la presencia de Dios estuvo en medio de Jerusalén, la ciudad jamás fue derribada. Y en este pasaje, exactamente, allí en 2 de Crónicas 32, si ustedes quieren, vamos allí, para que vean algo interesante allí. Segundo libro de Crónicas 32. 32 de Sí. Note, versículo 20, 32:20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel
el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones. Y después de esto, en el texto paralelo, en segundo libro de Reyes 19, el autor narra un poco de lo que ocurrió con esta defensa. Un solo ángel derribó a 185,000 hombres de Asiria. Un solo, una sola criatura de Dios fue suficiente para que, aunque hay una discusión ahí de que si fue el ángel de Jehová, si fue un ángel, bueno, si fue el ángel de Jehová, quien nosotros relacionamos obviamente con el Señor Jesucristo, esto es evidente, y esto nos llevaría a pensar en Apocalipsis 19, del 11 al 16, recuerda, cuando él dice: yo solo he acabado con las naciones de la tierra. No necesita ayuda, él no necesita de nosotros, él puede solo, porque él es soberano. Sin embargo, la idea clara aquí es que él fue un proveedor por medio de su presencia. Mientras él estuvo en la ciudad, ningún ejército, no importa lo grande que fuera, no importa lo poderoso que fuera, no importa lo adiestrado que fuera, podía derribar a Jerusalén, podía acabar con Jerusalén. Esto es interesante porque hasta después, mostrando en Ezequiel capítulo 10, cuando la presencia de Jehová se levanta del templo, es cuando los ejércitos extranjeros pueden entrar y acabar con Jerusalén, como lo hizo Nabucodonosor. Hermanos, si bien la presencia de Dios se levantó de Jerusalén, la promesa que tenemos los creyentes es que el Espíritu Santo de Dios morará en nosotros para siempre. Nada, ninguna atadura diabólica, ningún hechizo diabólico, ningún hechizo de brujos. Si usted tiene ¿cómo se llama eso? Amar, o sea, si usted tiene miedo de esas cosas, hermanos, no puede haber nada de eso. Los mismos satanistas, algunos de ellos son charlatanes, pero algunos de ellos honestamente están completamente perdidos. Pero hasta ellos mismos es curioso que hasta ellos mismos dicen: no, si contra los cristianos sabemos que no podemos hacer nada. Un día esto estamos haciendo, no sé por qué fue esta ilustración que le hicimos al hermano Jaime, y dijo: esa ilustración no me gustó mucho, porque hablando al hermano Cristian conocemos, a Iván conocemos, pero aún no sé de dónde soy. No, eso no me gustó mucho esa ilustración, porque está en Hechos 19, donde el demonio le dice eso a los hijos de Sebas. Bueno, lo cierto es que aquí el salmista está llevándonos a pensar que la provisión abundante de Dios es su misma presencia. Y eso nos lo dice Efesios, ¿recuerdan? Que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay nada, no necesitamos nada más. Somos bendecidos por Él, por su presencia en nuestras vidas. Que no tengamos cosas, bueno, eso no es parte de la bendición de Dios. No somos fariseos, los fariseos pensaban que si tenían mucho, entonces por eso se volvían malacates, ladrones, y querían acumular, porque pensaban de que de esa manera le estaban diciendo a la gente:
que estaba bendecido. Y todavía hay algunos cristianos que relacionan el dinero, el tener dinero, con estar bendecido. Eso no es necesariamente bendición, aunque algunas veces es cierto, de esa manera es como Dios se manifiesta. Pero la verdadera bendición está en que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, como la tenía este pueblo en Jerusalén. A diferencia del templo y la ciudad de Jerusalén, el Espíritu de Dios jamás se apartará del creyente. Y eso es una provisión abundante. De manera presencial, Él nos está proveyendo su consuelo, su confianza en medio de las aflicciones. No será conmovida jamás, dice el salmista. Asegura esto porque Él conoce el poder de aquel que mora en ellos, el poder de aquel que mora en la ciudad. El versículo 7 es el versículo clave del templo, en donde el salmista dice: Jehová de los ejércitos. Esta expresión, Jehová de las huestes, habla de el carácter de justicia de parte de Dios. El Jehová de los ejércitos está con nosotros, está de nuestro lado, en otra forma, está de nuestro lado. Él no está en contra de nosotros. Él no se ha puesto con nosotros como nuestro enemigo, y por eso es que ha venido aflicción a nuestras vidas. Él está de nuestra parte. Claro que Él nos puede disciplinar, claro que Él puede hacer que pasemos por tribulación, pero no es nuestro enemigo. Nos hace disciplinar como un padre lo hace con su hijo, con misericordia, con amor. Y ese es el cuidado que los padres también debemos de tener cuando disciplinamos a nuestros hijos. Debe de ser lleno de misericordia y con amor, que ellos perciban, entiendan que no los estamos castigando para maltratarlos, sino porque les amamos, los corregimos. Jehová es nuestro refugio. Habla de fortaleza, habla de lo mismo que Él dijo antes, de amparo y fortaleza. Es curioso que el término que usa aquí, refugio, en este versículo 7, solo aparezca 3 veces en todo el Antiguo Testamento, 2 de las cuales están en este salmo, en el versículo 7 y en el versículo 11, que es paralelo, y una vez más aparece en el Salmo 48:3. Allí quizás ni media página después, en el Salmo 48:3, donde dice: en sus palacios Dios es conocido por refugio, Las implicaciones, más que las palabras mismas, son importantes aquí. Que la palabra refugio es una traducción excelente. Parece que la excelencia proviene del significado de estar en una posición fuera del alcance de los enemigos. Las murallas de Jerusalén, la presencia de Dios, ocasionaban de que el pueblo de Israel, los israelitas, en la capital de Jerusalén, fueran inalcanzables para sus enemigos. Y lo mismo somos los creyentes. Dios en el desierto no solo proveyó a su pueblo del maná, de la carne, del agua, de esas cosas básicas para la vida, sino lo más importante era que la misma presencia de Dios se movía con ellos. Esa columna de fuego, esa columna de nube en el día, era la presencia de Dios, y eso era suficiente para hacer una provisión inagotable. Ya lo decía Agustín en sus confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Si usted descansa en lo que tiene, en sus logros, en sus capacidades,
nunca va a estar confiado en el Señor. Siempre va a estar atemorizado. Siempre va a estar afligido. Haciendo un examen ayer de todo lo que dije el día de ayer, todo lo que comenté, lo que hablé, y orando con mi familia, le dije, estoy pensando demasiado en ese carro. Ya me harté de estar pensando en el carro. Perdón la expresión ahí griega. Ya estoy harto de estar pensando en eso. Me di cuenta de que estuve y estaba continuamente trayendo eso. Quizá esto, quizá aquello, no, otro. Final, allí no está nuestra felicidad. No es esa nuestra felicidad. Si el Señor lo provee, qué bueno. Si no, vale, tenemos la toshpata buena, ¿qué vamos a hacer? Ejercicio. Mejor. Realmente, hermanos, Él debe de ser nuestro proveedor abundante. Él es nuestro proveedor abundante. Y eso es un pilar, hermanos, para el temor que puede venir en la angustia y en las aflicciones. En tercer lugar, ahí como sé que ya casi gana Argentina. Edita eso, hermano. Tercer lugar, versículos 7 al 11. Dios es defensor poderoso. Dios es defensor poderoso. Versículos 7 al 11. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Noten ese versículo 10, porque allí el autor, quien habla, no es el salmista, es Dios mismo. Estad quietos, conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El salmista, en los versículos 8 al 9, dice que Él es un defensor comprobado. Él es un defensor probado. Dos imperativos que llaman a comprobar las obras de Dios, a ver, a examinar lo que Dios ya ha hecho antes. Eso no está en la oscuridad, es evidente lo que Dios había hecho antes. ¿Cuántas veces Jerusalén fue atacada antes de esto? Aunque hay algunos autores dicen que fue saqueada, si en algún momento lo fue por causa del pecado del pueblo, que rehusaron arrepentirse, y por el acto de los reyes malvados que condujeron a eso. El salmista quiere traer a la memoria colectiva de su pueblo las obras que el Señor ha hecho, probablemente en su liberación de Egipto. Las cosas que menciona son muy parecidas a las cosas que ocurrieron en Egipto, aunque cualquier liberación caería bien con esas palabras. Cada vez que el pueblo se encontró en aflicción, su poderoso defensor se hizo manifiesto y vino en defensa de su pueblo. Y basta leer el libro de los jueces. El libro de los jueces es uno de los libros más tristes. Dios los liberaba y les decía, ¿qué? Ya están bien, los liberé, los rescaté por medio de este juez. ¿Y qué hacían ellos? Veían otra vez a pecar. Se volvían a meter, a enredar en problemas, a enredar en pecado. Y Dios los reprendía, traía disciplina sobre ellos. ¿Y qué pasaba? Al arrepentimiento de ellos, volvía a levantar a otro juez para que lo volviera a rescatar. O sea, y si usted se pone a pensar, esa es la historia de su vida y mi vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo no quiero pecar en esta área? Señor, yo tengo problemas con manejar mi lengua, Señor. Pero es que ni hemos terminado de hablar cuando otra vez. ¿Cuándo se acabará esto? Se acabará cuando el pecado
sea completamente erradicado de nuestros cuerpos. Cuando tengamos un cuerpo glorificado, lo primero que disfrutaremos después de contemplar al Señor en su gloria va a ser por primera vez vivir en un cuerpo sin la presencia del pecado. Por primera vez en nuestra historia. Nunca lo hemos experimentado. Nunca. Ni cuando estábamos chiquitos, ni cuando usted hace ayunos. Nunca lo he experimentado. Hasta ese momento, cuando va por primera vez cantar esa canción que algunos cantan ahora, libre, ya soy libre, completamente libre. Todavía está la presencia del pecado ahí. No te imperativo, estar quietos, conocer, Él está llamando. Vengan, prueben, vean lo que yo he hecho. Yo no quiero que ustedes piensen que los estoy engañando, no. Y vuelve a decirles en el versículo 10, están quietos, están quietos. Él es un defensor esperado. Él es un defensor poderoso y Él es un defensor esperado. Están quietos, conocer, espérense, dejen, cálmense. Relajen su corazón, confíen en mí, depositen sus cargas en mí y esperen, vean lo que yo puedo hacer. Eso es lo que nos dice Pedro también en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda nuestra ansiedad debe estar en Él. Notemos el cambio de persona ahora, no el salmista, ahora Dios se dirige a su pueblo. Están quietos, habla de desistir de algo, habla de abandonar el deseo de hacer algo, dejar de preocuparse por algo. No significa que en nuestra aflicción o nuestro problema no vamos a hacer nada, porque eso sería contrario. El Señor nos manda a hacer todo lo que está en nuestras manos, todas las cosas que son posibles para nosotros, confiando que lo que no podemos hacer nosotros, Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Estar quietos, le dice. Esa es su responsabilidad. Estar quietos en Él, manténganse haciendo lo que a mí me agrada, lo que es mi voluntad, lo que yo deseo para sus vidas. Perseveren en la obediencia a mi palabra. Permanezcan en mí, permanezcan en mis caminos. No se desvíen, no se aparten, no llenen su corazón de necedad. No, en mí deben estar, en Él. Allí debemos estar todos, en Él, perseverando en su obediencia, perseverando en su palabra, confiando en Él. Y eso es estar quietos. La idea es que no se afanen o no comiencen una actividad alocada, sino estar quietos y contemplando la majestad de la obra salvadora del Señor. Su obra se hará tan evidente que no quedará ninguna duda que es Él que lo ha obrado. En los versículos 10 y 11 no solo afirma que será exaltado, sino también enaltecido por todos los pueblos. Noten cómo Dios, obrando en su cuidado pastoral a su pueblo, será un testimonio más a todas las naciones, para que las naciones conozcan quién es ese Dios. ¿Quién es ese Dios? El salmista habla aquí, y Dios quiere, transmite las palabras de Dios, que Jehová de los ejércitos, o Jehová de las huestes, está con nosotros. Eso es lo que debe resaltar, eso es lo que debe oír el mundo, eso es lo que debe de oír la gente del mundo. Que hay muchas instituciones que supuestamente velan por los derechos humanos, como el sistema internacional con la ONU, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, otros similares a eso, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Realmente solo hay uno que vela por los derechos humanos, y ese es Dios. Solo uno. Ni siquiera son derechos,
Son sus misericordias para con nosotros, para un pueblo rebelde y contradictor como nosotros, que quiso rescatarnos y no solo perdonarnos la vida y la eternidad y nuestros pecados, sino hacernos su familia. Hermano, yo no sé qué privilegio más grande, qué privilegio podría ser más grande que eso, ser llamados hijos de Dios. Dígale ustedes, son un converso, yo soy un hijo de Dios. Es para que la ira se desate, para que lo acuse de religioso, de hipócrita, de lo que sea, porque ellos no pueden tener esa alegría de poder llamarse con propiedad: soy un hijo de Él, soy un hijo de Él. En realidad solo existe uno que es el verdadero defensor, que es el verdadero amparo, que es nuestro verdadero refugio, que es nuestra verdadera fortaleza y nuestro pronto auxilio, y ese es Dios. Y este salmo, entonces, hemos contemplado estos tres pilares que sostienen nuestra confianza en Dios en tiempos de incertidumbre. En primer lugar, Dios es un refugio seguro, en los versículos 1 al 3. En segundo lugar, Dios es un proveedor abundante, versículos 4 al 6. Y por último, Dios es defensor poderoso, en los versículos 7 al 11. Que el Señor nos ayude a poner nuestra confianza en medio de cualquier circunstancia solamente en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Sabemos, Señor, de que tú tienes cuidado de nuestras almas. Y por eso podemos venir a ti, Señor, sabiendo que eres nuestro refugio, que eres nuestra fuente inagotable de fortaleza. También que eres nuestro pronto auxilio. Tú eres todo eso y muchísimo más. Te agradezco por haber permitido este salmo en estos momentos, Señor, de la historia de nuestras vidas, de nuestra iglesia. Gracias, porque a pesar que estamos atribulados, las circunstancias nos abruman, las noticias nos entristecen, pero nuestra esperanza, Señor, sigue estando en ti. Nos refugiamos en ti, decidimos refugiarnos en ti, Señor, y sabemos que tenemos un refugio seguro en ti. Gracias por la vida de mis hermanos. Ora, Señor, en aquellos que están afligidos por diferentes circunstancias, Señor. Dales de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede consolar y guardar nuestros corazones hasta el fin. Te agradecemos por eso, te agradecemos por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros este día ya. Te suplicamos por tus múltiples misericordias que se han de derramar en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Santo. A ti sea la gloria, y es en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que te lo pedimos. Amén y amén.